Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz en este día, miércoles, de poder estar una vez más con ustedes y en esta oportunidad compartiendo lo que es el estudio bíblico de hoy miércoles. Dios es fiel en todo momento y yo estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta noche. Y espero que ustedes estén allá contentos y que tuvieron toda esta semana, después del servicio tan precioso que tuvimos el domingo, de poder estar una vez más y no solamente los devocionales que tenemos a diario, que compartimos con los hermanos, vemos las caras de los hermanos, nos alimentamos de la palabra, sino que el miércoles tenemos nuestro estudio bíblico y creo que va a ser de bendición. Amén. Vamos entonces de una vez directamente a nuestro estudio bíblico, recordando nuestra serie. Nuestra serie se llama ¿Qué haremos? Una respuesta bíblica en tiempos de crisis. Estos es los temas que más salen a flote en estos tiempos, en tiempos de crisis como lo que tenemos ahora. La semana pasada el pastor Marcondes ya tuvo la lección 1 donde hablaba sobre los orígenes de todas las crisis y evidentemente fue un estudio bíblico tremendo donde realmente el Señor, la palabra de Dios nos enseña de cómo empezó toda esta crisis desde el principio, desde la desobediencia del hombre. Pero Dios ha sido bueno porque nos ha dado gracia. Nos da gracia para soportar, para poder sobrellevar todos estos acontecimientos que están por venir y que ya se están viendo y que vamos a hablar ahora. Y no solamente que nos da gracia, sino que nos da también su fuerza, su protección para nosotros poder sobrellevar esta situación. Así que ahora vamos a ir a la lección número 2 y la lección número 2 se titula Viviendo las señales de los últimos días. Y vamos a ir a un texto bíblico que es muy interesante y que muchos ahorita lo están leyendo y vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículos de 3 al 14. Vamos a leerlo todos, dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Aleluya. Vamos a comenzar con una oración primero. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Seas tú en esta noche junto con mis hermanos, Señor, en el medio nuestro, Señor, llenándonos de sabiduría y de entendimiento para de una manera sencilla poder entender, Señor, lo que ya tú hablaste a tus discípulos y que sigues hablando a nosotros en este día, Señor. Padre, que sea tu Santo Espíritu en el medio nuestro, seas tú, Señor, con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Y todos decimos aquí y allá, amén, 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 amén. Como les digo, hermanos, ya la semana pasada el pastor Marcondes estuvo hablando sobre los orígenes del pecado, sobre cómo el pecado trajo tanto mal a la humanidad, tanto mal al mundo. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero en esta lección vamos a ver qué dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Y lo hemos visto ya en este texto donde sus discípulos le preguntan sobre las señales del fin. De hecho, ellos le dicen claramente, permítame aquí un momento, por favor.
Aleluya. Le dicen, ¿cuándo? Le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así empieza todo. Y Jesús comienza a hablar y empieza a hablar poco a poco y nosotros ahorita vamos a ver qué fue lo que habló. Vamos a ir desglosando poco a poco qué fue lo que habló. Vamos entonces con las señales antes del fin y vamos a ir de principio al primer texto que está en Mateo 24:5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Jesús está hablando claramente aquí de algo que vendrán falsa religión, que vendrá falsa religión. Aleluya. Hermanos, esto es algo que tenemos que estar muy atentos, porque ya se levantan líderes de organizaciones, líderes religiosos, fundando conceptos, fundando doctrinas que van totalmente opuestas a lo que el Señor Jesús ha enseñado, lo que le enseñó a sus apóstoles y la misma enseñanza que nosotros tenemos hoy. Sin embargo, hay muchos que se levantan y llevan estas creencias totalmente opuestas a lo que Dios quiere para sus hijos. De hecho, el Señor Jesús lo repite inclusive en el versículo 11, donde dice, y muchos falsos profetas, no solamente que se hacen pasar por Cristo, sino muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a ver, hermanos, ¿quién es el engañador en la Biblia? Sabemos todos que el diablo es el engañador y son sus influencias demoníacas que van a tomar personas para poder traer y levantar doctrinas que vayan totalmente opuestas a lo que Dios quiere. Muchos quieren ser Cristo, muchos quieren hacerse pasar por Cristo, pero nadie quiere, nadie ha muerto crucificado ni ha sido sepultado y mucho menos resucitado, porque solamente Jesús lo puede hacer. Así que muchos falsos cristos hay, pero Cristo solamente hay uno y es Jesucristo nuestro Señor. Y no nos podemos olvidar de esto. Muchos son los que vienen, pero nosotros tenemos que estar atentos, pidiendo al Señor mucho discernimiento, pidiendo al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para poder estar muy claros. Y una de las maneras que más hay, más preciosa para saber la verdad del Señor es conociendo su palabra. Cuando el Señor en su palabra, en su Biblia, cuando nosotros la leemos, la estudiamos, no creo que nos vaya a engañar. Y el Espíritu Santo en nosotros ayudándonos para que no caigamos en ese engaño. Aleluya. Debemos estar siempre alertas, siempre tenemos que estar alertas contra esas falsas doctrinas, contra esas falsas enseñanzas que no es verdad. ¿Sabes que cuando se levantan este tipo de falsos cristos, son personas que han conocido de una u otra manera la verdad, pero no la aceptan? No aceptan la verdad. Y al no aceptar la verdad, evidentemente van a querer traer su verdad, y es la verdad que al mundo le gusta, no la verdad que tiene que ser. Nadie quiere ser confrontado, la palabra de Dios nos confronta, pero las personas quieren predicarle a lo que el mundo le gusta. Aleluya, aleluya. Vamos a ver aquí. Ay, aleluya. Aquí tengo un texto bíblico que está en 2 Timoteo 4:3, no es este texto que está aquí, lo he olvidado cambiar. El texto 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cambien eso en sus casas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, en pocas palabras, quieren predicar lo que el mundo quiere oír. Lo que el mundo quiere oír, no lo que Dios tiene para que nosotros oigamos. Ellos van a querer traer algo y de esto habrá muchos maestros, mas nosotros tenemos que estar muy claros de que tenemos que estar perseverando y estar atentos, discerniendo en todo momento la palabra de Dios, porque ellos se amontonan, pero es para predicar lo que el mundo quiere oír. Amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Aleluya. Mire que por ahí hay inclusive hasta iglesias homosexuales
y quieren hablar del Señor cuando la misma palabra de Dios este tipo de situaciones no las ve bien. Sin embargo, todos quieren poner a Jesús como una excusa cuando sabemos que Dios es amor, pero también Dios es justo y es justicia. Así que tenemos que estar muy claros. Seguimos entonces con el texto bíblico y vamos ahora a leer Mateo capítulo 24, versículo 6. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ay. Mire, hermanos, de guerras siempre han existido. Todo el tiempo ha habido guerras. Desde que el mismo Jesús habló, siempre hubo guerras entre países, entre grupos. Pero lo que podemos ver es que la manera como las guerras se incrementan son más y más. Ahora bien, mucha gente dirá, mire, las guerras fueron en los tiempos de antes, que habían cañones y iban que si la guerra en Europa, que si la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero es que las guerras hay de muchas maneras, hermano. Hay guerras inclusive que son armadas, que de hecho ya se ven muchas guerras armadas en el Medio Oriente, se ven muchas guerras y muchas amenazas entre países grandes, pero ellas van escalando y la guerra no es solamente con armas, hay muchas guerras, hay guerras psicológicas, hay guerras económicas, hay guerras cibernéticas, donde de una u otra manera están buscando que todo esto incremente y desorientar a la persona en cuanto a tantas situaciones. Pero Jesús le dijo a sus discípulos que habrá guerras, que huiremos de guerras, que oremos de rumores de guerras. Y esto solamente dice la palabra que es comienzo de dolores, que es principio de dolores. O sea, que estos son señales que ya Jesús ha dado y que se han estado dando durante todo este tiempo y que ahora estamos viendo que se incrementan, no solamente con armas, sino con todo tipo de posibilidades. Ahorita la tecnología es grande y evidentemente van a querer hacer guerra de todo tipo. Aleluya. Pero aparte de que había guerras, de que huirán de guerras, el Señor dice, aleluya, en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Uy, peste, hambre y terremotos contra la humanidad. No crea que porque estamos ahorita con el coronavirus es la única peste que ha venido. Hace menos de 10 años estaba el H1N1, después tuvo antes la peste de la fiebre española, hace casi 100 años, ha habido casi la tuberculosis, peste ha habido. Y evidentemente podemos ver que en estas señales, cuando la ciencia ha avanzado tanto, porque podemos decir que antes no había, la ciencia no estaba tan avanzada, pero ahora la ciencia ha avanzado tanto y sin embargo las pestes siguen viniendo. Ahora, hay que tener claro esto. Mucha gente está diciendo por ahí de que las pestes vienen porque Dios las manda. Dios mandó la peste en Egipto porque era una señal que tenía contra el faraón para liberar a su pueblo. Pero como el pastor Marcondes habló la semana pasada, el origen de todo lo que tenemos del mismo pecado. O sea, que todo esto que está aquí es la consecuencia de la maldición que vino al mundo por causa del pecado y la desobediencia del hombre. Evidentemente Dios tiene el poder para tener misericordia y poder parar, pero Dios ha permitido esto como consecuencia de nuestra propia desobediencia y evidentemente para nosotros ser alertados y venir a Él, a su presencia, venir a Él clamando por misericordia, venir a Él y decirle, Señor, tú eres bueno, venir a Él y decirle, Señor, obra en este lugar. Dios es bueno y Dios escucha y Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Nosotros somos los que tenemos que evidentemente estar claros y decir, mire, pase lo que está pasando, yo tengo mi vista puesta en el Señor, yo sé a quién le estoy orando, yo sé a quién le estoy clamando y acepto su voluntad, pero también puedo glorificar su nombre cuando veo un milagro. Y los milagros los vemos. Y vemos también mucha gente que se está orando y ha sido sanada.
Hay algunas personas que evidentemente no, porque no, al Señor no le plació de esta manera. Todo el Señor lo tiene claramente en control y Él sabe y su voluntad es perfecta. Eso tenemos que nosotros tenerlo muy claro. Y los terremotos evidentemente están pasando desde hace mucho tiempo, pero fíjense que se han incrementado. Ahorita con este problema del coronavirus, acaba de haber un terremoto ahorita en Croacia, en su capital. O sea, los terremotos están, la tierra está, la misma tierra está clamando, está en una situación difícil. ¿Por qué hay hambre? Usted sabe que cuando hay estas pestes, cuando hay terremotos, ¿qué es lo que hay? Un problema económico grande, hay desabastecimiento de comidas, el hambre viene, o sea que esto está como mezclado, ¿entiende? Esto está entre lo que es las pestes, el terremoto. Mire, cuando hay terremotos fuertes, a veces con los cuerpos que están muertos debajo de los escombros se forman epidemias y todo esto viene como una secuela. Y mucha gente dice, oh, caramba, ¿por qué Dios permitió esto? Dios en su perfecta voluntad permite todo. Nosotros mismos hemos dañado inclusive el planeta donde vivimos, hermano. Mire que ahorita están diciendo que como toda la gente está guardada, ahora las aguas están más limpias, el aire es más respirable. Pero cuando nosotros estamos, que no tenemos nada, estamos dañando el planeta. Eso tenemos también que pensarlo, ¿no? Y todo esto es principio de dolores, como está escrito en el versículo 8. Habrá pestes, hambres y terremotos. Seguimos, hermanos. Vamos a leer entonces el versículo 9 y 10. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ay, ay, ay. La persecución, hermanos. Persecución a la iglesia y la traición. ¿Sabe que por lo menos 50 países en el mundo estamos claro que la persecución hacia los cristianos es extrema? Quizás a lo mejor esto no es noticia. Esto no es noticia. Pero ¿sabe cuántos cristianos para poder llevar el evangelio de salvación tienen que estar escondidos, corriendo y sobre todo están siendo perseguidos en muchos países del mundo? Inclusive los persiguen con pena de muerte, hermano. Con pena de muerte. Y todo esto por llevar ¿qué? El testimonio de Cristo. Nosotros apenas aquí tenemos en este país libertad para llevar el testimonio, para llevar, y quizás estamos nosotros como tomándola muy deportivo, cuando hay otros en el mundo que están llevando el evangelio y están corriéndole a todos esos perseguidores. Nosotros todavía tenemos libertad, hermanos, y podemos llevar el evangelio. El Señor Jesús a sus discípulos le dijo, id y llevad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio porque es un mandato de nuestro Señor y tenemos que hacerlo de esa manera. Y el mundo, hermanos, por esta razón nos aborrece. Y usted tiene ejemplos de eso. Usted ha tenido amigos en el Facebook y en el momento que usted empieza a predicar el evangelio o lo borran o lo sacan, etc. Porque el mundo es así. Pero usted tiene que quedarse con la vista puesta en ¿quién? En el Señor. Tenemos que seguir predicando. Y mire que por más que las pestes quieren parar a la iglesia, mire la iglesia cómo va. La iglesia no estamos en el edificio, no estamos en nuestros lugares, pero estamos predicando. Todo el mundo se levanta, todo el mundo está orando, todo el mundo. Claro, ahorita sí buscan a Dios por las aflicciones que estamos pasando. Pero lo más precioso es no solamente buscarle en eso, sino que muchos puedan conocerle más. Y es nuestra labor ir y predicar este evangelio. La persecución la vamos a tener y la tenemos aquí también, hermano. La tenemos aquí también, de una manera más light, como se dice por ahí. Pero hay un tipo de persecución porque cuando queremos hacer algo, nos bloquean por aquí o no nos dejan hacerlo por acá. Es un tipo de persecución light, pero la hay, porque
es la parte opuesta a lo que Dios quiere para la humanidad, que la gente le conozca para salvación. Aleluya, aleluya. Nosotros, hermanos, tenemos que estar muy claros en cuanto a también a la traición. Habrá mucho en algún momento, habrán personas que por salvar su pellejo quizás traicionarán. Dentro de la misma iglesia habrán hermanos que se traicionarán unos a los otros. Aleluya. Y eso son cosas que nosotros no podemos aceptar. La traición, hermano. La traición siempre va a estar, ha sido ya profetizada por el Señor. Y nosotros tenemos también que sufrirla. Así como la persecución tenemos que sufrirla. De hecho, el Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tenemos que padecer, hermano. Vamos a estar padeciendo persecución como Jesús fue perseguido. Vamos a padecer situaciones adversas de la misma manera que Jesús. No estamos hablando que nos crucificarán, pero nos perseguirán y muchos seremos traicionados de la misma manera como Jesús tenía 12 discípulos y uno le traicionó. Así pasará también en la iglesia, porque eso lo profetizó el Señor. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar haciendo las cosas que el Señor quiere. Dios guarde a la iglesia de traidores. Dios guarde a la iglesia de este tipo de Judas. Aleluya. Así que tenemos que estar atentos y sobre todo claros de que vamos a sufrir vicisitudes y problemas a causa de Él. Pero lo vamos a hacer con el gozo sabiendo que nosotros tenemos un lugar guardado allá arriba. Y que pase lo que pase, Dios está en control y Dios no nos abandona. Aleluya. ¿Quién dice amén en su casa? Yo digo amén. Aleluya. Seguimos. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la otra señal? Aquí no es persecución, aquí es la frialdad espiritual. Eso es lo que pasa cuando hay copy-paste, hermano. Que yo se me olvida poner lo que tiene que ir. Pero aquí va, en vez de persecución de la iglesia y traición, es la frialdad espiritual. Anote allá, frialdad espiritual. Aleluya. ¿Cuándo ocurre la frialdad espiritual, hermano? ¿Cuándo ocurre la frialdad espiritual? Piense usted en su casa. ¿Qué ocurre cuando una persona espiritualmente se enfría? Esto lo podemos definir con una palabra y la palabra es negligencia. Negligencia. Porque si nosotros somos diligentes y nosotros estamos atentos a lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que estemos en comunión con Él, que estemos en oración con Él, que estemos pegados a Él en todo momento, buscándole con súplica, buscándole con lloro, buscándole en todo tiempo, glorificando su nombre, cantando alabanzas, escuchando su palabra, leyéndola y estudiándola como lo estamos haciendo hoy. Evidentemente que estamos haciendo un acto de diligencia espiritual. Nuestro espíritu se goza y el Espíritu Santo también está dentro de nosotros dándonos toda haciéndonos sentir el gozo y sobre todo su presencia en todo momento. Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero en el hecho de que la gente se enfríe es por negligencia. Y eso es lo que va a ocurrir, hermanos. Va a haber muchas personas negligentes, muchas personas que se enfriarán, muchas personas que se dejarán arrastrar por las corrientes de este mundo y dejan sus obligaciones ante Dios, causándole tristeza al Espíritu Santo. Lastimosamente es así, pero yo doy gloria al Señor que no va a pasar con nosotros, hermano, porque nosotros vamos a ser personas diligentes, personas que vamos a estar orando, personas que vamos a estar buscando su presencia, clamando, intercediendo por otros, para mantenernos nosotros calientes,
no fríos, calientes espiritualmente, calientes con el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, permitiendo que en todo momento estemos hablándole a Él, llenándonos de su presencia y no estar enfriándonos. El Señor Jesús profetizó y Dios no permita que uno de nosotros se enfríe en algún tiempo. Dios no lo permita. Para eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que exhortarnos unos a otros. Cuando usted ve a su hermano, que usted lo ve así, que se está como enfriando, póngale un suétercito, le pone una manta y empieza a hablar de la palabra de Dios. Que no se enfríe. Que su hermano no se enfríe, que nadie se enfríe espiritualmente. Si tiene frío, que se arrope, pero el espíritu que esté caliente. Caliente, aleluya. Estemos firmes en el primer amor. No perdamos el primer amor, hermanos. No perdamos el primer amor. Dios es fiel en todo momento, aleluya. Vamos a leer el próximo versículo que está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aleluya. Aquí se está cumpliendo esta profecía. Porque hoy más que nunca el evangelio se ha predicado. Está llegando donde menos usted lo cree. Está llegando a los lugares más inhóspitos. Usted puede ver que en diferentes idiomas, en diferentes lugares, la predicación está llegando. Y es que la predicación del evangelio es parte de lo que Dios ha profetizado. Y es nuestra responsabilidad, hermanos. Es nuestra responsabilidad de que esto se vaya intensificando. Y de hecho, se ha intensificado. Ahorita en las redes sociales lo que se habla es la palabra de Dios. Ahora en cualquier WhatsApp lo que llega es palabra de Dios. En cualquier lugar la palabra de Dios. Y con las redes y toda esta tecnología se expande más rápido. El que no oía, oye. El que no creía, ahora por lo menos sabe de qué estamos hablando. Todo está allí en perfecto, en cualquier idioma. La palabra de Dios se expande y es algo que tenemos nosotros que estar listos. El apóstol Pablo, mis hermanos, siempre estuvo listo para predicar. Él sabía que tenía que predicar y eso lo sentía que tenía que hacerlo sin restricción y que era una deuda para con Dios. Una deuda, sí, hermano, una deuda. ¿Sabe por qué una deuda? Porque Dios nos mandó a llevar el evangelio. O sea, nosotros tenemos una deuda con nuestro Salvador, tenemos una deuda por aquel que se entregó en la cruz por nosotros y Él nos ha mandado. Es como si usted le dijera a alguien, mira, sálvame y yo te voy a pagar. La diferencia es que el Señor le salva gratis. Usted no tiene que pagar nada por la salvación, pero dentro de nosotros, moralmente, hay una deuda que a lo mejor no tenemos que pagar con dinero, que no tenemos que pagar con algo, pero una deuda de obediencia en la cual tenemos que predicar el evangelio porque Él lo mandó. El apóstol Pablo sentía que tenía una deuda y si leemos Romanos capítulo 1, 14 dice, la predicación a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea que tengo que predicarle a quien venga por delante. Ay, no, pero es que él es islámico. Predíquele a Cristo. Ay, que si es budista, predíquele a Cristo. Ay, que si es hinduista, predíquele a Cristo. Predíquele a Cristo. Somos deudores con Cristo para con ellos. Tenemos que sentirnos así. Así que tenemos que predicarle y eso es lo más importante. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra posición, hermano? ¿Cuál es nuestra posición ante las señales de Cristo? Hay algo que tenemos que tener muy claro. Las señales han comenzado. No sabemos cuándo esto va a ocurrir porque solamente Dios sabe. Evidentemente no podemos esperar que se aparezca un reino de paz y felicidad y prosperidad porque no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque ya el Señor Jesús dijo que presenciaremos guerras, pestes, terremotos. O sea que podemos estar claros que esto que está aquí seguirá pasando.
pero que nosotros estamos claros, sí, en quién servimos. Esto no lo tome como un estudio bíblico catastrófico. No, le estamos dando un estudio bíblico en el cual tenemos que hablar la verdad. No podemos esperar que esto vaya a mejorar. A través de los años no ha mejorado, ha empeorado. Pero espiritualmente son muchos los que están viniendo al Señor. Son muchos los que está cumpliendo de que muchos conocerán de Él. Y el Señor tiene una manada, un remanente. Ese remanente saldrá adelante. No podemos esperar que todo el mundo se convierta a Cristo. Eso tampoco va a pasar, hermano. Pero en la predicación del Evangelio será a todo el mundo. La predicación será para todo el planeta. Todos conocerán de la verdad, pero muchos serán los corazones endurecidos. Muchos serán aquellos que dirán, no. Lastimosamente es así, porque el Señor lo dice y porque vendrán falsos profetas haciendo ese trabajo para que las personas sean llenas de un gozo mundano, de aquello que no es eterno, de aquello que es temporal, y en vez de elegir lo que es eterno, que es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, hermanos queridos, lo que tenemos que hacer, nuestra posición es estar velando cada día, observando la Biblia, observando cada situación. No debemos hacer ningún tipo de especulaciones ni escuchar especulaciones. Es que eso la semana que viene se acaba, o el Señor viene el año que viene, o mire, las señales las podemos ver, pero tenemos que seguir viviendo día a día. Tenemos que seguir adelante. El que trabaja, trabaja. El que tiene un plan de comprar una casa, cómprese su casa. El que quiere cambiar de empleo, cambia de empleo. Nosotros no sabemos, no podemos vivir nuestra vida pensando que mañana se acaba el mundo. Es que no lo sabemos. El mismo Señor dijo que solo el Padre tiene la potestad de saber esto. No lo sabe. Cuando le preguntaron eso no lo saben. Cuando esto ocurra, ocurrirá según la voluntad de Dios y no sabemos cuándo ocurrirá. Lo importante es que nosotros estemos siempre listos para poder estar preparados para la voluntad de Dios, para lo que el Señor quiere y en el tiempo del Señor también. No podemos estar escuchando especulaciones fantasiosas, no podemos estar marcando fechas de la venida de Jesús, porque Jesús viene, Cristo viene. Eso es una verdad y no lo podemos nosotros borrar. ¿Cuándo? No sabemos, pero hay señales. Eso es lo único que tenemos. Hay señales. Y tenemos que estas señales advertirnos a nosotros que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar listos. Listos. Si el Señor dice mañana, usted está listo. Que el Señor dijo en 10 años, usted está listo. Que es en 20, usted está listo. Ah, que usted falleció. Bueno, usted sabe con quién se fue. Listo. Pero usted listo para cualquier momento. No sé si me están entendiendo. Aleluya, aleluya. En Marcos 13:12 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Sino el Padre. Así que nadie sabe sino solamente Dios. Aleluya. Vamos a concluir entonces este estudio entendiendo que la iglesia debe tomar su posición como pueblo de Dios, ya eso lo hablamos. Tenemos que tomar nuestra posición llenos de fe, llenos de esperanza, siguiendo adelante, con gozo ante las tribulaciones y sobre todo que podamos entender de que Dios está con nosotros, siguiendo con nuestros planes, poniendo a Dios en nuestros planes, poniendo a Dios en nuestras metas y siguiendo adelante hasta la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso no lo olvidemos. No crea que usted lo ha logrado todo, sea como el apóstol Pablo, sino que prosigue adelante y tenemos que proseguir adelante. Aleluya. Hemos sido, hermanos, escogidos para expandir las buenas nuevas del Evangelio. Ya lo hemos hablado. Tenemos que predicar el Evangelio. Eso no se olvide. Y por supuesto teniendo esperanza, como está escrito en Tito capítulo 2, versículo 13, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza.
Las señales están, sí, pero nosotros tenemos que estar guardando, esperando, tranquilos, gozosos ante las tribulaciones, la fe aumentando, nuestra comunicación con Dios adelante. No se nos olvide eso, que eso es lo más importante. Así que, hermanos, meditemos en esto. Esto es un estudio muy sencillo, no tenemos que ponernos muy escatológicos. Jesús dijo, estas son las señales, pero nosotros tenemos que estar en comunión con Él, con la esperanza en Él, como está escrito en Tito, versículo 2:13, y el capítulo 2:13, perdón, y lo que tenemos es que tener la esperanza en nuestro Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor. Sabemos que tú eres digno, que tú eres fiel, que tú eres maravilloso. Y en este momento, Señor, te damos gracias porque sabemos, Padre, que tú nos has dicho cuáles son las señales, pero también nos has dicho, Señor, que estemos gozosos en las tribulaciones, Señor, sabiendo que tú tienes el control. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana que ha estado con nosotros en este estudio bíblico. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guárdanos de toda enfermedad, Señor, de toda esta peste, Señor, que hay en estos días. Y permite, Señor, que en todo momento podamos con una sonrisa glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias por tu amor y misericordia, por tu Santo Espíritu. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Y recuerden, el domingo tenemos nuestro servicio online a las 11 de la mañana. Y todos los días, lo que es mañana, jueves, el viernes y el sábado, nuestro devocional a las 7 de la noche. Estemos unidos unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.